Buenas tardes, en el video de hoy vamos a ver dos temas que quedaron pendientes de la clase, en la última clase presencial, que fue lo de sinónimos, antónimos, parónimos y la de ortografía. Listo. Entonces, en cuanto a lo que es sinónimos y antónimos, a eso se le llama relación entre significados y relación entre significantes. Para saber qué es significados y significantes, entonces vamos a dar un ejemplo. Entonces, iniciemos. Una palabra. Árbol. La palabra árbol nos va a representar el significante. Ese va a ser, esa palabra es el significante. Y el significado es lo que en concepto mental yo tengo en mi mente de lo que es un árbol. Listo. Bueno, teniendo ya que esto es el significado, la imagen mental de la imagen mental que tengo yo de el significado. Listo. Bueno. Entonces, después de eso, ya teniendo claro eso, vamos a hablar de relaciones de los significados. Entonces, relaciones de los significados. En las relaciones de los significados, el primer concepto que vamos a mirar, que son sinónimos. Sinónimos son aquellas palabras que su significado es similar o el mismo. No, el mismo. Ejemplo. La palabra bello. Los posibles sinónimos de bello serían bonito, atractivo, hermoso. ¿Listo? Para el aula virtual necesito que me den de dos palabras. Puede ser de aroma, sinónimos de aroma y sinónimos de felicidad. ¿Listo? Y ustedes buscan otra palabra y buscan otra palabra y le sacan los sinónimos. La siguiente son antónimos. Los antónimos son aquellas palabras que significan lo contrario. Entonces, antónimos. La segunda son los antónimos. Los antónimos son palabras que significan lo contrario. Ejemplo. Entonces, volvamos al mismo ejemplo de sinónimos. Bello. ¿Cuál serían los sinónimos, los antónimos de bello? Sería feo, ¿cierto? No agradable, etc. Otro ejemplo podría ser atractivo, ¿cierto? Atractivo. No, atractivo es un sinónimo. Ese sería para el anterior. Dejémoslo hasta ahí. Listo. La tercera relación se llaman analogías. Ay, espérame. De antónimos vamos a los ejemplos que tengo acá. Quiero que me hagan 3 antónimos de honradez y 3 antónimos de corazón. ¿No sirve corazón? No, cambiemos corazón. Entonces sería honradez y tristeza. Tristeza nos podría ser. Listo. Ahora, el tercer concepto en las relaciones de los significados tenemos las analogías. ¿Listo? Las analogías es la relación que hay de semejanza entre una palabra y otra. Ya no es
contrario o igual, sino semejanza. ¿Listo? De semejanza. Ejemplo, tenemos bandera es a país como corona es a rey. Ese es un ejemplo claro de lo que es una analogía. Listo. Esto lo podemos representar abreviado de la siguiente manera. Podemos decir bandera y hacemos 4 punticos que nos representan es a país, como corona es a como corona es a rey. ¿Listo? Bueno, bien. Otro ejemplo podría ser ley, escribámoslo, ley es a ciudadano, ley es a ciudadano, ley es a ciudadano, como precepto es a sabiduría. Listo. Por favor, del ejercicio de aplicación de analogías, me traen 3 analogías diferentes. En este momento llevamos que hay que traer 3 sinónimos, 3 antónimos y 3 analogías diferentes. Ahora, nos queda una última relación de significado que se llama la polisemia. La polisemia es cuando diferentes significados tienen las mismas letras, pero no tienen relación en ella. Entonces, hay diferentes significados de una misma palabra. De una palabra. Ejemplo. Maleta. Hablamos de maleta, por ejemplo, cuando es un cofre de viaje, ¿sí? Que es lo que donde llevamos la ropa y llevamos todo. O podemos decir maleta como una persona muy torpe en su actuar. ¿Listo? Entonces tiene varios significados. En algunos países, por ejemplo, la palabra maleta tiene como significado hombre despreciable. Entonces tenemos la misma palabra con despreciable, la misma palabra con significados diferentes. Entonces a eso es a lo que se llama polisemia. Entonces, por favor, de tarea me traen para lo de que es polisemia, miremos, hagamos órgano, cabeza, otra que tenía por acá era, cierre. Otra vez, tres palabras y me le sacan polisemia órgano, o sea, diferentes conceptualizaciones de órgano, de cabeza y de cierre. Listo. Bueno, ahora, relación entre los significantes. Con esto terminamos la relación entre significados y nos vamos relación entre significados.
relaciones de los significantes. Ya vimos significado, ahora vamos con los significantes. Entonces, las palabras de los significantes tenemos varias clases. La primera son las palabras homófonas, homónimas, ¿listo? Homófonas, homónimas. Son aquellas palabras que suenan igual, pero su significado y su escritura son diferentes. Ejemplo, tenemos varón con B significa título nobiliario. Y varón con V significa hombre, referente al hombre de la especie humana. Otro ejemplo, tenemos la palabra hizo con H, que se escribe diferente, y hizo sin H de esta. ¿Listo? Sus significados son diferentes. Cuando hablamos de la palabra hizo, significa que ha hecho algo, es del verbo hacer. Y la palabra hizo, es de izar. Ejemplo, izó la bandera, es decir, jaló unas cuerditas para que la bandera se viera bonita. Listo. De aquí de palabras homófonas y homónimas me traen por favor 5 ejemplos. 5 ejemplos. Listo. La siguiente son las palabras homógrafas. Homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que tienen igual ortografía, igual pronunciación, diferentes significados. Igual ortografía, igual pronunciación y diferente significado. ¿Listo? Ejemplo. Como ejemplo tenemos vino. Ejemplo. Tenemos vino de que ha llegado alguien, de arribar, llegar. Y vino de la bebida, alcohólica. Me comí una alcohólica. Listo. Bien, la otra sería río y río. El primero podríamos decir que es de reír. Miren, igual ortografía, igual pronunciación, pero su significado es diferente. Y río es de un agua corriente. Agua corriente. El río Bogotá, el río Don Juanito, el río Chicó. Listo. Ahora, nos queda solo la última, que son aquellas palabras que se llaman parónimas. Y terminaríamos esta parte y pasamos a ortografía. Palabras parónimas. Las palabras parónimas son aquellas que se parecen en su estructura. Entonces son parecidas en su estructura, pero varían en una o dos letras. Es decir, hasta la forma de escribir cambia. Tenemos como ejemplo bestia. Ejemplo, bestia. ¿Sí? Y bestia. Y vestía. Bestia y vestía. Bestia es de un animal que causa miedo. ¿Sí? Miedo. ¿Sí? Un animal salvaje, eso es una bestia. Y vestía de el verbo vestir la ropa. ¿Listo? Vestía de tonalidades amarillas, por ejemplo. ¿Listo? Hay otra que nos sirve muy bien y es revolver
de mezclar. Revolver, de mezclar. Y revólver. Revólver. Bueno, listo. Para terminar esta parte, entonces me traen por favor 5 ejemplos de palabras parónimas. Iniciamos ahora con ortografía. Las reglas de ortografía son las que nos permiten que nuestro escrito quede bien. Y para eso se requiere de varias normas, reglas de las que habíamos hablado en la clase presencial. Entonces vamos a ver unas que nos pueden servir. No todas porque son demasiado, hay mucho de ese tema para hablar. Entonces iniciemos con las que me parecieron más importantes, yo las seleccioné. Entonces empezamos. Palabras que se escriben con B, acuérdense que esto se lee V, y con V, ¿listo? Con B y V, es la primera parte. Entonces, palabras que se escriben con B son aquellas, con B, vamos a iniciar con esta, son aquellas que están seguidas de la letra, con B, ¿no? La letra L o R. Ejemplo, brazo, brazo, blusa, ¿sí? Hay una B seguida de una L o una R. Ellas siempre van a ser con B larga. Listo. Hay otra regla en cuanto a la B. Seguimos con la B. Aquellas que terminan en vir. Palabras que terminan en vir. Ejemplo, vivir. Ay, no, mentiras. Excepto. O sea, ellas no. Excepto vivir. ¿Sí? Excepto vivir. Hervir. Hervir. Mire cómo se escribe. Esa es la excepción de la regla. Ustedes saben que toda regla tiene su excepción. Entonces tenemos hervir, vivir. Y la otra que no se escribe con B larga sino con V sería servir. ¿Listo? Esta es la excepción de la regla. Y tenemos como ejemplo subir. Subir. ¿Qué otra palabra? A ver, subir. Escribir. Escribir. ¿Sí? Se escribe, termina en vir y por eso se escribe con B. Bueno, listo. Ahora con B también se escribe aquellas palabras que terminan en aba. Terminan en aba, habas. Ejemplo, tenemos cantabas, cantaba, para este ejemplo, y cantaba, cantabas. ¿Listo? O, por ejemplo, soñabas, y soñabas, soñabas. Entonces, cuando termina en habas, siempre se va a escribir con B. Listo. Ahora, también se escribe con B aquellas palabras que tienen una consonante o está seguida de una consonante o se hace una B al final, ¿sí? Entonces, seguida de consonante o termina en la terminación, se escribe la B. Ejemplo, hop. La palabra hop. Esa la escribimos con B larga y no con V. Otro ejemplo. Que tenga una consonante. Esta, por ejemplo. Obsequio. Perdón. Obsequio.
se escribe con B cuando viene seguida de una consonante o cuando termina en B. Se escribe con B. Listo. Otra. Cuando empieza con bu, bur, cuando empieza con bu, bur, ¿sí? Ejemplo, bueno. Bueno, siempre se va a escribir, como inicia con bu, se va a escribir con B larga y no con V. Bur, Burgos, por ejemplo el apellido Burgos, empieza con V, entonces por esa razón empieza por bur y entonces se escribe con B larga. Otro ejemplo sería burla. Burla. La palabra burla inicia B-U-R, por eso se escribe con B. Listo. Hay otro último ejemplo de cuando se escribe con B y es cuando estamos trabajando el pretérito imperfecto. Cuando se trabaja el pretérito imperfecto. Cuando trabajamos el pretérito imperfecto, de ir, pretérito imperfecto de un verbo, como es el verbo ir. Entonces, uno dice ibas o iban, ¿sí? Etc. Entonces, ejemplo sería iban. Uno nunca va. ¿Sí? Perfecto, iban o ibas. Siempre se escribe con B larga. Bueno, ahora tenemos el otro, con V. ¿Cómo serían palabras que siempre se van a escribir con V? Entonces tenemos, cuando tenemos un adjetivo, que termina en abo, aba, ¿sí? Termina en abo, abas, abas, evas, ibus. ¿Listo? Ejemplo, tenemos octavo. Ejemplo, tenemos octavo. Terminación abo. Entonces se escribe con V. Tenemos activa. Otra palabra, activa. IVA, me faltó IVA. Activa, termina en IVA. Entonces siempre abo, evo, abas, IVA, va a terminar en eso, entonces se ubica en V. Se escribe siempre con V. Listo. Ahora vamos a mirar cuando el verbo termina en ver. Cuando termina un verbo, cuando ya hablamos de un verbo que termina en ver. En ver. Termina en ver. Si termina en ver, siempre se va a escribir con V, como es el verbo volver. ¿Listo? El verbo volver es el que nos dice que se debe escribir con V, como volver, disolver. ¿Listo? Bueno, la siguiente, otra regla es cuando el verbo, este es un poquito complicado, miremoslo, el verbo de el infinitivo no tiene ni V, el infinitivo no tiene, por ejemplo, ni V ni V. Uno dice, pero un verbo que no tenga V es, por ejemplo, ir. Ejemplo, el verbo ir, ¿sí? El verbo en infinitivo ir no tiene ninguna de las dos letras. Entonces, por no tener ninguna de las dos letras, pues yo voy a decir voy, vamos. ¿Listo? Entonces, siempre que no tenga ni V ni V ese verbo en infinitivo, entonces se va a escribir con V.
Por ejemplo, otro sería estar. Estar. ¿Sí? El verbo estar. Estuve. Entonces, por ejemplo, el verbo estuve se escribe es con V y no con B larga. Bueno, listo. Y la otra, la última de esta tanda, ¿sí? La última de esta tanda es cuando la palabra empieza por bi, por vice, empieza por vice o por bis. ¿Sí? Ejemplo, de vice podríamos dar ejemplo, vicepresidente. Siempre se escribe con V. Y de bis podría ser vizconde. Mire cómo se escribe vizconde. Siempre con un B. Hay una excepción acá. Y es que, por ejemplo, uno dice bipolar. La palabra, por ejemplo, bipolar se escribe con B larga porque nos representa dos. ¿Sí? Entonces, bipolar significa que tiene dos polos. ¿Sí? Bipolar tiene dos polos. Entonces, ese bi, cuando se escribe con B, que empiece BI, cuando esto no significa dos. ¿Sí? Por ejemplo, otra palabra, bicentenario. Escribamos bicentenario, que es la excepción de esta regla. Bicentenario. La palabra bicentenario, bis, nos va a significar dos. Y por eso se escribe con B larga y no con V. ¿Listo? Porque aquí con bi, me faltó bi, esperan, aquí me faltó bi. Si la palabra empieza, entonces, en conclusión, si la palabra empieza por bi, por vice o por bis, se va a escribir con V. Y excepto cuando ese bi nos está representando y nos significa que hay dos, me está hablando de dos. En este bipolar serían dos polos, aquí bicentenario, es decir, que hay dos 100 años, por decirlo así, es decir, 200 años, el bicentenario. Un ejemplo aquí, con bi, sería por ejemplo virrey. Virrey se escribe así a pesar de que inicie con V y con I. ¿Listos? Bueno, bien, ¿qué nos queda? Y de la I, ejemplo, C y sí, ejemplo, cielo, Cecilia. Está acompañada, seguida, está la E y la I. Entonces se coloca C. Ahora miremos Z. Para la regla de la Z, tenemos cuando el singular, cuando el plural, por ejemplo, termina en ses, entonces el singular va a terminar en Z. Ejemplo, luces. Ese es el plural. Y cuando voy a pasar ese plural a singular, cambio todo esto, todo este ses, por una Z. El plural es luces y su singular termina en Z llamado luz. ¿Listo? Lo mismo, cruces y cruz. Bueno, ¿qué otra tenemos? Cuando la Z, cuando escribe Z, cuando la siguiente letra es O U, ¿sí? Es decir, so o su. Ejemplo, su, ejemplo, zorro y sumo. Eso sería con Z. ¿Listo? Otra, soquete, qué sé yo. Hay varias palabras que están se escriben con Z cuando están seguidas con O y con O. Listo, ahora vamos a la otra que es cuando se utiliza G y cuando se utiliza J. Iniciemos con la G.
Se utiliza G cuando hay un sonido muy suave, un sonido suave. Sonido suave, entonces se escribe G cuando está acompañada de A, de O de U. ¿Sí? Ejemplo, garaje, con A, podríamos decir garaje, con U, goma, y con O. Y con U sería Miguel. Está acompañada, Miguel. ¿Listo? Cuando escribimos Miguel. Guapa, también, aquí podría ser guapa. Listo. Otra regla es que se escriba con G. Cuando el sonido es independiente. Cuando hay un sonido independiente. Y ahí hablaríamos de una situación especial de la ortografía que se llama diéresis. Diéresis. ¿Qué es la diéresis? Son unos punticos que se ubican para darle sonido a la U cuando está entre la G y la E. O entre la G, perdón, y la I, ¿cierto? Entre la G y la I, cuando esa U tiene, se encuentra ahí y quiere tenerse un sonido